Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde la teología del evangelista San Lucas. Estamos en este capítulo 9 que estamos comenzando sobre el envío de los 12, le decimos nosotros. Toda esta primera parte, Jesús que convoca a los 12 y les dio el poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios. Ñande upea lleva, ñañe punuma curi ñañe monguetaya, jeshamba, epa peñan de yara la iseaina que les envía. Primero les convoca, esto es muy importante, el sentirnos entonces comunidad, el convocar, upea que iseaina ñande, da iguatijaño, sino que somos toda una comunidad que tenemos una misión después que realizar, que cumplir. Upea ñande no ibeñan de yara, y cuana eran da eiku estilo protestante, cada uno de cada uno nombrar como si fuesen ellos, entonces los conocedores de todo, a recibir, tener vocación especial, o usar el Espíritu Santo, a fundar las iglesias, y así, ¿verdad? No. Aquí hay una convocatoria, ¿verdad? Es decir, es una gran responsabilidad de la comunidad eclesial. Nosotros tenemos que saber que esta era una de las preocupaciones justamente de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana no es la pecha ante punúa, ¿verdad? Sino que es justamente esa convocatoria, primero, antes que nada, el sentirse eclesia, sentirse enviado, sentirse verdaderamente dentro de lo que Dios está queriendo decir a la comunidad, de lo que Dios está queriendo transmitir. Pero para eso hay toda una reflexión, ¿verdad? Una reflexión comunitaria, no es que cada uno entonces hace y dice lo que quiere. En este sentido, todos tenemos que estar atentos. Dentro de todas las iglesias existen también las capillas en nuestras comunidades, o existía y la bella guayeva, la oñemo mano santa, o ya popea, o ya poamoa, shela y cuá, shela recibía especialmente, no. Recordemos que por eso que era tan importante el aspecto del envío, pero para que exista un envío primero tiene que existir una convocatoria. La convocatoria es entonces ese momento, ese tiempo en que Jesús mismo nos reúne, Dios mismo que nos llama, es la vocación. Está bien, cada uno tiene que sentirlo personalmente, pero el sentirlo personalmente no quiere decir después que cada uno porque aquí está justamente el peligro. Y justamente la Biblia y la comunidad cristiana lo que comienza a atacar ya entre comillas dentro de los problemas de las primeras comunidades cristianas fue justamente el hecho del cuatijaño. Esta es una de las cosas más importantes, ¿verdad? El reunirse juntos, el escuchar juntos la voz de Dios,
Ciertamente que dentro de esa convocatoria, eso le llamamos nosotros la eclesia, es decir, a esto le llamamos nosotros, a esta convocatoria, el famoso Atuazú, donde ya es lluevis. Y por eso que después la institución de por sí necesita esta estructura. Y donde diga tú y la pecha ante la yacu, lleva. En el sentido de decir, yo soy aquí el que tiene toda la verdad porque se ha recibido el Espíritu Santo, lo que sea. Bueno, y que tú ya no hay problema. Pero Eyuna lleva con esa vocación y con ese llamado de Dios a la comunidad. Justamente entonces el que recibe un llamado especial de Dios, lo primero que hace es justamente esa preocupación, ¿verdad?, por la comunidad. Entonces el ponerse a disposición para caminar juntos en una comunidad. Siempre vamos a encontrar situaciones difíciles. Fíjense que incluso en las primeras comunidades cristianas, con Pablo, por ejemplo, pero Pablo no quiere decir que después, por el hecho de lanzarse y fundar las comunidades, no quiere decir que no buscó en ningún momento ese reunirse y encontrarse. Fíjense sobre todo la carta que escribe San Pablo a los Gálatas. Esta carta es maravillosa, ¿verdad? Si uno lo mira, todo ese primer capítulo y el capítulo 2, que nos hablan de controversias, o sea, de dificultades que existían incluso dentro de las comunidades. Pero donde hay upear entonces, el año cuántos años, no. Justamente cuando nosotros leemos ese capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas, él está contando esa situación difícil al comienzo, pero después que viaja incluso hasta Jerusalén, se reúne con los que están al frente, dice, de la comunidad en Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan, y dentro de ese mismo lugar también hay personas, dice, que quieren poner palos en la rueda. De siempre yo en toda comunidad así, dos faltáis, las yaguacas dos faltáis. Humillo Moisés, entonces, alguna dificultad y algún problema a este desarrollo y a este deseo de anunciar el Evangelio. Siempre, siempre. Pero para eso tenemos que estar preparados y para eso tenemos que conocer. Y sobre todo para eso tenemos que trabajar un poco nuestro corazoncito y nuestra mente para poder afrontar, para poder caminar juntos, para poder entender. O sea que aquí la preocupación es justamente, y nosotros vamos a darnos cuenta enseguida cuando dice que Jesús convoca a los 12. Convocar a los 12 significa convocar a todo el universo. El número 12 significa la universalidad. El número 12 significa toda la comunidad. El número 12 significa que nadie es excluido. El número 12 significa la catolicidad. Y esto es lo que nosotros queremos entonces entender y debemos entender cuando estamos leyendo a San Lucas. ¿Y quién mejor que Lucas, un discípulo absoluto y fiel de San Pablo? Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta Navidad una campaña de recaudación de fondos con la que está apoyando a miles de personas desplazadas a causa de la violencia, la persecución y los desastres naturales. Por ejemplo, a esta familia. Es una de las muchas que se han visto obligadas a huir de Siria. Viven en Líbano. A través de la iglesia local, ayuda a la Iglesia Necesitada, apoya a familias como estas con alojamiento, productos básicos y alimentos. En Mozambique, más de 3.300 personas han sido asesinadas y casi 1 millón han sido desplazadas a causa del extremismo islámico. En octubre de 2020, asesinaron al hijo de este hombre. Por eso escapó a otra ciudad y tuvo que esconderse durante meses en refugios improvisados. Un sacerdote le ofreció un proyecto de microcréditos para ayudarle a reconstruir su vida. Se aceita o no, yo dije que aceito. A partir de mañana hasta el pôr do sol. Está a sair. También ha aumentado el número de refugiados internos en otros países de África, como Burkina Faso, Nigeria y la República Democrática del Congo. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue trabajando para ayudarles a reconstruir sus vidas.
Francisco inició el mes de septiembre invitando a todos los cristianos a rezar por el planeta. Por primera vez, el Papa, el arzobispo de Canterbury y el patriarca ecuménico lanzaron un llamamiento conjunto para hacer frente al cambio climático y la degradación del medio ambiente. Insieme con i fratelli e le sorelle di diverse confessioni cristiane, preghiamo e operiamo per la nostra casa comune in questi tempi di grave crisi planetaria. El Papa se reunió con varios nuevos embajadores ante la Santa Sede, entre ellos los embajadores alemán y británico y el embajador de la República Dominicana. En septiembre, el Papa Francisco también se reunió con el primer ministro de Lituania, que hizo una donación al proyecto humanitario del Papa en Ucrania. Se reunió con el presidente de Chile, que le regaló un juego de ajedrez, y con el presidente de Irlanda. Ringrazio Dio che l'Irlanda abbia un saggio alla testa. El Papa Francisco también se reunió con cristianos afganos que escaparon de los talibanes. Una familia contó su difícil viaje y le dio al Papa un regalo especial. Dice che questo anello io ho portato dall'Afghanistan. Volevo fare un regalo speciale per lei. Pero el acontecimiento principal del mes fue la visita de 4 días del Papa a Hungría y Eslovaquia, su primer viaje desde que fue operado del intestino. Rezó con católicos de los ritos latino y oriental, así como con cristianos ortodoxos y protestantes. Se reunió con supervivientes del Holocausto, ancianos y jóvenes de ambos países, y con la comunidad gitana de Eslovaquia. La Chiesa è casa vostra, perciò vorrei dirvi con il cuore, siete benvenuti. En el vuelo de regreso a Roma, el Papa Francisco reiteró la opinión inquebrantable de la Iglesia de que el aborto es un homicidio. También defendió el valor de las leyes de unión civil para las parejas del mismo sexo, pero aclaró que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ho parlato chiaro su questo, no? Il matrimonio è un sacramento. Matrimonio è un sacramento. La Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti, così come il Signore lo ha istituito, no? De vuelta al Vaticano, el Papa Francisco nombró al arzobispo Fernández Vergés como nuevo presidente de la Gobernación del Estado de Ciudad del Vaticano. Es el encargado de los asuntos civiles que afectan al territorio vaticano. En China se nombró al 6º obispo aprobado tanto por el Vaticano como por Pekín. Se trata del nuevo obispo de Wuhan, Francisco Cui Xingyi. Durante una conferencia sobre la protección de la infancia, el Papa Francisco instó a los obispos a reconocer los fallos de la Iglesia en la prevención de los abusos a menores y a buscar el perdón de los supervivientes. Dijo que la preocupación por la reputación de la Iglesia no debe desplazar la atención a los supervivientes de los abusos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos
todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien.
cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Y estamos haciendo nuestro camino, este caminar que nos tiene que ayudar siempre a proyectarnos, ¿verdad?, hacia adelante. Nos tiene que ayudar sobre todo a mirar y a entender qué es lo que el Señor aquí nos está regalando, qué es lo que el Señor nos está proponiendo. Bueno, entonces, miremos aquí del versículo 2, porque los envía, dice, a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Pero en este enviar viene el tercer versículo que dice que no hay que llevar nada para el camino. Entonces uno se pregunta, ¿qué quiere decir no llevar nada para el camino? Porque después te va a comenzar a decir, hasta en una forma bien concreta, qué es lo que no hay que llevar. Pero todo esto son, entre comillas, sacramentum, ¿verdad? Sacramentos son signos. Hay que estudiar entonces y mirar bien desde el aspecto de la semiótica, ¿verdad? La semiótica es el estudio sobre los signos, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros entendemos en cuanto a su significancia, qué significa cada uno de estos signos que aquí están apareciendo, ¿verdad? Y entonces por eso nos dicen, no lleven nada para el camino. Hemos subrayado diciendo que tenemos que ser desprendidos. El que no es desprendido, el que solamente es angurriento, ¿verdad?, y busca lo suyo, busca entonces enriquecerse, busca entonces elementos que de cierta manera decimos,
parece que le da seguridad, porque recordemos que en la vida, en el fondo, nada es seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un inicio y tiene un final. Tiene un inicio y un final. ¿Cuál es la seguridad de la vida? La seguridad de la vida sería justamente entonces el proyectarnos hacia el más allá. Esa sería la seguridad. Y entonces muchas veces pensamos que la seguridad es aquí en lo terrenal, en lo que nosotros vamos construyendo aquí sobre la tierra. Y sin embargo, eso tampoco no es nada seguro para nosotros. Quedarán de nuevo las cosas construidas, quedarán las cosas compradas, quedarán las cosas organizadas, pero quedarán. ¿Por qué utilizo la palabra quedarán? Porque ñandé ya asata. Todos nosotros vamos a pasar, todos vamos a pasar. Pasamos por este mundo de una forma efímera, rapidísima, ¿verdad? El famoso Hebel Hebelín, ¿verdad? Del libro, ¿verdad? Del Eclesiastés, ¿verdad? Como nos habla, Hebel Hebelín. Todo es entonces nada más que nulo, ¿verdad? La nulidad. Todo es vaho, todo es rápido, ¿verdad? Todo es soplo. Bueno, eso entre paréntesis simplemente para entender aquí que no tenemos que llevar nada para el camino. ¿Pero por qué no tenemos que llevar nada para el camino? Y porque nuestra premura no es entonces el poseer o ganar riquezas, sino que la riqueza se está entendiendo más bien ganar al hombre, ganar la dignidad del hombre, ganar a la persona, ganar entonces lo que significa para nosotros el saber convivir, el convivir bien, el sentirnos bien, el formar comunidades, el formar familias, donde todos nos sintamos bien. No dijimos en ningún momento que el aspecto material nos sirve, al contrario. Si nosotros somos desprendidos y si nosotros verdaderamente queremos el bien, si todos nos preocupásemos verdaderamente de que las cosas vayan bien, ¿escuchaban lo que dije? Si todos nos preocupásemos de que las cosas vayan bien, entonces el mundo sería de oro, un lujo total. Si todos nos preocupásemos en buscar el bien. Ahora, en cuanto que todos nos preocupamos, ¿verdad?, en buscar solamente lo nuestro, allá ve, añañona y no, a bebé ñañona y no, a bebé ya yo cutu, a bebé ya yo huepoti, a bebé ya yo yapi, y todo lo que vos quieras, ya güero zapuque. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, hago cuoña no entre dos y nada, te inte la disfraza. A ver, yo llevo leal a otro que está sin nada. A ver, la gente ya pues. Y sin embargo, si nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, ya ven, ya compartida, ya muy ponada, a ver, acutan de guaná, acutan de guaná. Y entonces, ¿viste? Entonces, la armonía, la tranquilidad, ya que ponada, güey. Pero aquí, entonces, ¿viste? Que el evangelio es de la vida, ¿entienden? Pero entonces nos está hablando aquí, al corazón, a peñane a putu ume, a pepeñan de yayesa, cuana, bueno, va esa pañan de coana, yacoana, amba epala yapomara. Entonces, fíjense, porque después dice, no lleven nada para el camino, no lleven nada. Y comienza a decirte algunas cositas que no tenemos que llevar. Por ejemplo, dice, ni bastón. Bastón. Entonces, bebé ñañepuña mañana lleva desde el aspecto semiótico, es decir, el aspecto de la simbología. ¿Qué significa un bastón? Entonces, cada uno tiene que comenzar a pensar, mande y pula bastón, va a entender la bastón. El bastón es justamente para apoyarse, ¿verdad? El bastón es justamente para poder caminar. Pero aquí te está diciendo que no hay que llevar ningún bastón, nada para apoyarse. Entonces no es en un sentido tiro protestante de, bastón, ya. No te está hablando del bastón ese para agarrarte, sino que te está diciendo, no tenés que buscar nada material o nada que vos pensás que será ese apoyo verdaderamente para vos ande un indicativo. El bastón en ese sentido. ¿Por qué? Porque el apoyo será el Señor. El apoyo será la buena noticia. El apoyo será justamente el trabajo que vas a hacer y que te va a ayudar a convertir a la gente a vivir. Entonces, esa comunidad, en todo caso, después ya es el apoyo, el bastón. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Glorioso Rey en la cruz, tu reino es un reino eterno, tu manto es tu sangre, las espinas tu corona, tu pasión es tu tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Glorioso Rey en la cruz.
exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Rey en la Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo maravilloso, el capítulo 9 de San Lucas. Estamos con el envío. El envío ya comienza a producir como ciertas ronchas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, Ñande Mongueñi, imagínate, él a Ñande gusta Paero, es el primero en reaccionar y dice, ¿quién es este? La pregunta es siempre el quién es este. Pero decimos, pregunta por Jesús, y no ha encontrado una respuesta. ¿Por qué? Porque no le ilumina la fe. Es decir, él nos está preocupando en saber quién es Jesús como enviado, como ungido de parte de Dios. No ha encontrado entonces esa respuesta. No conoce a Jesús y no se abre tampoco a su misterio. El misterio de Dios, el misterio que Él nos ofrece. Él no se está abriendo totalmente a Dios. Tampoco, por otra parte, deja que la pura luz del mundo le dirija en el camino. La luz, ¿verdad? Tampoco deja que la pura luz del mundo le dirija en el camino. Es decir, desde una búsqueda profunda, porque recordemos que incluso Santo Tomás de Aquino, este gran santo, ¿verdad? Filósofo, trae el aspecto aristotélico, ¿verdad? Y lee el aspecto de la filosofía aristotélica toda esta revelación de Dios. Entonces, él dice que incluso desde esta filosofía tan hermosa, desde la naturaleza, es decir, desde la encarnación, diríamos nosotros con una terminología teológica, es donde nosotros le encontramos a Dios. Encarnarse, incarnis, quiere decir en la realidad que nosotros tocamos y vivimos. Upe beñande yujuana beñande yara, upe a la yeikuana ñande, porque ñande algunas veces ya piparei, ¿verdad? O sea, enseguida el aspecto antropológico, el aspecto nuestro del día a día, ¿qué hacemos? Hacemos como un salto hacia una explicación teológica, pero que no llegamos a comprender. ¿Por qué? Porque casi, voy a utilizar una frase que utilizan sobre todo los psiquiatras o lo que sea, es la bipolaridad, bipolares. Ya tengo muchas veces ya con la bipolaridad religiosa. A peña tende poner que dice la bipolaridad religiosa. Significaría que yo estoy, ¿verdad?, aquí con lo humanamente nuestro, estoy viviendo el aspecto antropológico, le llamamos, del hombre, del antropos, del hombre, ¿verdad? Lo estoy viviendo. Pero ¿qué pasa después? Cuando quiero una solución, cuando tengo que meterme, cuando tengo que ir y ¡pum!, salto de repente totalmente a un aspecto, ¿verdad?, teológico, a un aspecto totalmente religioso, pero mal entendido también lo religioso, porque lo religioso siempre te tiene que llevar a la esencia del hombre, a la esencia de la naturaleza. Porque muchas veces muchos dicen, ¿verdad?, que son ateos, que no creen en Dios, que no quieren saber nada de la religión, etcétera, etcétera. Porque no entendéis va a decir religión. Porque no entendéis va a decir teología. Porque no entendéis, entonces ahí va a decir la filosofía, ¿verdad? Así nomás de sencillo. Así de sencillo. Es decir, somos ignorantes. Eso es lo que somos. Somos ignorantes en el aspecto religioso. Pero no en el aspecto religioso simplemente de lo luminoso, ¿verdad?, de cómo se manifiesta todo lo que es la divinidad, sino que en el sentido de comprender mismo la palabra, la misma palabra que nosotros utilizamos para explicar, porque estos pues son elementos que nosotros le llamamos verdaderamente de la semiótica, le llamamos. La palabrita es un poco más difícil, semiótica. Semiótica son los signos, son las palabras, todo es semiótica. Mi palabra, que vos me puedas entender el castellano, ese es un signo que yo estoy emitiendo y que vos captás y sabés lo que digo.
ya ni bueno añe guaraní ande la entender no la guaraní la semiótica ande marando un guají, porque no entiende el guaraní. O si hablamos en alemán o hablamos en francés o hablamos en hebreo o lo que sea, la nene entender, entonces ese signo no te llega. Bueno, muchas veces eso es lo que nos pasa en el aspecto religioso, porque nosotros tenemos que religarnos, es decir, tenemos que ir a la esencia, a la fuente de nuestra vida. Eso quiere decir religión. Y entonces, si alguien me dice, yo no tengo religión o yo no quiero saber nada de religión, ¿sabes qué me está diciendo? Yo no me conozco a mí mismo, yo no quiero conocerme quién soy, yo no me estoy buscando a mí mismo, no me interesa saber quién soy. Es decir, si nosotros decimos eso, estamos entrando a un aspecto de no utilizar las capacidades, ¿verdad?, del antropos, del hombre, de la capacidad que tiene el hombre, ¿verdad?, de reflexionar. Entonces estamos bajando al aspecto del instinto. Y eso corresponde también a un aspecto nuestro, porque también somos animales, ¿verdad? Animales, pero nosotros decimos racionales. Pero entonces la racionalidad es lo que estamos dejando de lado y estamos dejando simplemente a nuestro ser, a nuestro existir, el aspecto del animal como tal, ¿verdad? Entonces solamente eso es lo que estamos desarrollando. Y entonces el instinto y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no utilizamos el aspecto de la razón. Entonces la religión en realidad es entrar en el aspecto de la razón. Por eso que siempre se dijo y se dice y se insiste que para llegar a la teología necesitamos sí o sí de la filosofía, es decir, del ser amigos de la sabiduría, donde nosotros podamos reflexionar, entender, saber, conocer, entrar dentro de nuestro mismo caminar filosófico existencial para poder después hablar de Dios. Porque hablar de Dios es una filosofía religiosa en realidad. La theos logos es hablar, estructurar, ¿verdad? Pero con la razón. Hay que dar razones de la propia fe. Es decir, con la razón, como dice Santo Tomás de Aquino, tenemos que hacer el esfuerzo para entender y saber quién es Dios verdaderamente y cómo Dios actúa en nuestra vida. No es lo luminoso o lo mágico simplemente, sino que es sobre todo conocer y saber cómo Dios actúa en nuestra comunidad, en nuestra existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día tan importante, tan especial para nosotros. Estamos leyendo de la carta, la primera de San Juan, capítulo 5, del 14 al 21. Nos escucha en lo que le pedimos. Ñande, leitmotiv, idea central. Nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo según su voluntad, nos escuchará. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que lo lleva a la muerte, rece y Dios dará vida al hermano. Sabemos que procedemos de Dios, mientras que el mundo entero pertenece al maligno. Queridos hermanos, y por interingo, upeango dice hina ñande yagüero guatana pe ñande yara recobe ñande pupe. Jaubeas dice entonces ñande ñañeme ana yayeji cuabo ana be ñande la pisacuera pemuana. No podemos entonces, queridos hermanos, decir que amamos al hermano si es que nosotros después no somos capaces de ayudarnos. Nos escucha en lo que le pedimos, es decir, Dios nos escucha en la medida en que nosotros verdaderamente amamos y queremos lo bueno para la comunidad. Y por eso nos dice directamente esta carta de San Juan en el capítulo 5. No omitir, upea la pecado de omisión. Ya esa bonajina peñan de rabisha, oikotemeja, ya eana inchupe, alleva, peñan de mena, bella eana, peñan de envireco, bella eana, peñan de membucuera, bella eana, ya eponana, upea oñei, ani que ya eva iguasujina, porque el amor de Dios siempre busca la corrección, ¿verdad? Hey, oingo beteiñe, quien bien te quiere te hará llorar, hey. O el que te quiere te aporrea, hey. Pero upego ñande ñantende janguantes allá esa jangua, la ñande ya puana, peta pepona, ñame eana peña de la pisape, alleva. Entonces abrir el camino de la gracia, abrir el camino de Dios a los que están extraviados. Queridos hermanos, qué gran compromiso para cada uno de nosotros como iglesia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas.
Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos haciendo este camino muy interesante, ¿verdad? Cómo nos presenta el Evangelio de San Lucas, cómo nos va hablando y sobre todo ahora desde esta perplejidad de Herodes, ahora vamos a esa multiplicación de los panes. Miremos algunos de estos detalles esenciales en la multiplicación de los panes que nos presenta el evangelista Lucas. Decíamos que ellos regresan, Jesús que les invita a ese momento de soledad, siempre es importante. Dicatui lleva yandé, la ya no se peisa guarante, mas se peisa tante, etcétera, etcétera. No. Siempre alguien tiene que estar movilizándose, nos estamos organizando. Él los llevó consigo y se retiró a solas con ellos hacia una multitud llamada Betsaida. Hoy, aquí va a ser entonces el lugar de la multiplicación. Pero la multitud se dio cuenta y los siguió. Hasta ahí hemos llegado. Ahora Él los recibió, les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Esta es una introducción general, es casi como un compendio, ¿verdad? Una introducción de lo que va a suceder después, pero un Jesús que está siempre en acción, que está preocupado, que busca a su gente. Se va hacia Betsaida, la gente que le quiere, eso te demuestra también, la gente que le ama. Pero un poquitito antes también los discípulos fueron a ¿qué cosa? Fueron a predicar. Y si los discípulos fueron a predicar, esto significa que también ellos tienen su influencia, en el sentido de que después la gente viene para escuchar a Jesús. Va a los a predicar y verá. Nosotros le conocemos aquí al Señor, le conocemos a Jesús. O un mañana de Putebe la Mesías, ya a mí que ya es Shanya, ya porque ya vos saco y que ya apoyo un día pa, lleva. Ya en Dumian Juan va a peñar de Yaro Yerureña, no sé. Seguramente que hacían sus discursos muy importantes, ellos también, para poder atraer, para poder llevarlos al Cristo. Y por eso dice, devolvió la salud de cuantos tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Bueno, ahora comienza la segunda acción, ¿verdad? Esta segunda narración. Entonces nos encontramos con la gente, hasta podemos imaginarlo, ¿verdad? Cómo están todos. Y aquí en un momento se acercaron. Y aquí dice los 12 luego se acercaron. Con esto nos está diciendo que es todo el pueblo, es toda la comunidad, es todo el judaísmo, ¿verdad? Que está entonces en esa hambre de Dios. Por eso es que vienen y se van a acercar. Y le dijeron,
despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue. Esto es lo que le piden los discípulos. Se acercan todos juntos, ¿verdad? Es decir, es la comunidad la que siente esa situación de necesidad, una situación de necesidad. Y por lo tanto le va a decir Jesús, él le respondió, denles de comer ustedes mismos. Que ver. Aquí sí que el Señor ya tiró el dardo, aquí sí que el Señor ya tiró su mensaje y le está diciendo ya a la comunidad, no señores, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Entonces nos preguntamos, ¿y qué querrá decir? Denle ustedes de comer. ¿Hacia dónde vamos a apuntar? ¿Qué es lo que verdaderamente entonces nosotros vamos a encontrar aquí cuando nos dice denle ustedes de comer? Y por lo tanto, ellos, ¿verdad? Cuando escuchan esto, denle ustedes de comer, dice, estamos aquí en un lugar desierto, denle ustedes de comer. Pero ellos dijeron, aquí está la respuesta de los discípulos entonces, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Queridos hermanos, queridos amigos, entonces, cuando la comunidad reflexiona con Lucas y está diciendo, no tenemos más alimento, no tenemos más comida. En realidad no pensemos así literalmente, nosotros no reflexionamos al estilo sectario, protestante, sino que la palabra de Dios hay que entender en su mensaje a quién se está refiriendo y en qué contexto histórico. Aquí en realidad el hambriento, el que no tenemos más, ¿verdad? No tenemos más. Se refiere a todo ese caminar del Antiguo Testamento. Se refiere al caminar de todos estos profetas, de todos estos libros, entonces que se van presentando poco a poco, pero en el fondo le está diciendo, no te está saciando, la Torá no te está saciando, el judaísmo no te está saciando. Y por lo tanto tenemos que mirar y tenemos que entender qué debe ser, qué tenemos que hacer, cómo debemos hacer. Él los recibió, les habló del reino de Dios. O sea, Jesús no es que porque vienen ahí, tienen hambre, etc., lo primero que hace, bueno, ya me he hecho cada cosilla, mi galleta mío, lo que sea, no. Primero hay una preocupación de parte de Jesús en el sentido pastoral. Les devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser cruzados. Aquí, cuando nos está diciendo que tienen necesidad de ser curados, nos dice que nosotros tenemos que ser curados entonces, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de recibir al Mesías, en nuestra forma entonces en que estamos nosotros esperando esta llegada de Jesús. Y bueno, vamos a continuar próximamente. Vamos a ir mirando qué es lo que el evangelista Lucas nos quiere transmitir con esta multiplicación de los panes. Hasta ahora, lo que nos queda y me parece que es esencial y seguiremos reflexionando, denle ustedes de comer. ¿Qué le vamos a responder? ¿Será como está aquí en el Evangelio? ¿O vamos a dar pasos también muy importantes como nos enseñará el Evangelio de Lucas? Por el día de hoy nos despedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.